Días. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con lo que venimos trabajando. Les dije que había estado pendiente cómo estimar estos modelos de regresión con series de tiempo, pero ya usando otro software. Entonces, lo hemos hecho con R, mostramos el CAPM en la clase anterior. En la de la semana pasada mostramos la regresión con el oro. Y pues simplemente usted tiene alternativas. Obviamente ya con el código creo que es más fácil, es sino alimentarse ¿cómo es sino alimentarse de qué, de nuevas variables, ¿cierto? Y hacer los arreglos para las nuevas variables que uno quiera realizar predicción. Y de ahí empezamos entonces a mirar ejercicios del taller, ¿de acuerdo? Bueno, entonces venga, este archivo todos lo tienen ahí en la plataforma, que recuerden que la semana pasada lo llamé el Arimax. Lo primero es construir los retornos. Los retornos para construirlos usando ya el software Indium. Entonces simplemente vamos a tener eh, el retorno sería de esta forma, sería de log de la variable a la que usted quiere eh, hacerle la transformación de diferenciación y de logaritmo. Repito, esto ya es usando el software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformemos todas estas variables que tenemos ahí. Esa sería la forma, pues, para obtener los retornos. Bueno, entonces, para los que no están familiarizados, cuando uno abre aquí el software, pues por aquí hay una opción que dice generar. Usted no había listo. No, es como que no lo había. El Arimax. No, ejemplo Arimax. Se llama solo Arimax al principio, creo. Ah, pero es y usted le va se va. Pero es el de R, yo creo. Sí. Bueno, entonces vamos a construir aquí por generar los retornos de cada variable. Entonces el primer retorno sería el oro. Entonces lo va a llamar RC oro. Ahí es el nombre que uno le quiera dar. Y a la derecha el código. Aquí sería de log de X a U, que es el oro. Aquí en este software es indiferente colocar mayúscula o minúscula. Da lo mismo. Y así entonces vamos a hacerlo para cada variable. Listo. Entonces, de nuevo aquí por generar. Y cojamos ya la otra es TNX, que recuerden que es este índice que refleja la yield de los bonos del tesoro. Bueno, ahora la voy a hacer para el índice del dólar. Índice del dólar. Para la divisa, dólar australiano a dólar estadounidense. Y me queda faltando una, ¿cierto? La otra variable es la de dólar estadounidense al yuan chino. Bueno,
Creo que ahí están todas las variables que habíamos utilizado. Entonces, lo primero, construir el vector de retorno. Y ahí vamos a montar la regresión. La regresión entramos por quick. Entramos por quick y después estimate equation. Primero va la variable dependiente. La variable dependiente son los retornos del oro. Y después las independientes en el orden que quieran. Como teníamos nosotros el orden acá, a ver, en casos, que es el mismo que hicimos allá, está el índice que replica la yield de los bonos del tesoro, está ahí. Aunque repito, pueden ir en cualquier orden. Lo importante es que primero sea los retornos del oro. Pero es como por permanecer con los mismos betas. Entonces sería los de la yield, pues como para dejar ese orden. Después está los de la tasa de cambio dólar a yuan chino. Después creo que vi el índice del dólar. Y por último, el del dólar australiano a dólar estadounidense. Pues listo, y le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestra regresión inicial. La voy a guardar, la voy a llamar por decir algo, regresión inicial. Aquí está el modelo, las variables son significativas. Podemos verificar acá. Recuerden que yo les decía que cuando se monta la regresión, mirar si los errores son y cero. Lo lógico es que sean y cero. Si no les da y cero, es porque al menos una de las variables que tiene no le quedó bien transformada, ¿cierto? Entonces, miren que acá es fácil también verificar eso. Si yo quiero ver si los errores de esta regresión son y cero, pues tengo que guardar los errores. Para guardar los errores, entro por aquí por procedimiento, por PRO. Y en PRO, por aquí hay una opción de Make Residual Series. Ahí me va a guardar la serie de errores, le doy ahí. Y acá, pues, no sé, lo voy a llamar los errores de la regresión inicial. Y OK. Bueno, y a estos errores podemos aplicarle, digamos, el test KPS. Le voy a entrar por View. Y acá, para aplicar el test KPSS o el de Dicky Fuller, lo que pasa es que mire que con estos software, la ventaja que tiene comparado con R, uno en R porque ya tiene el código, es que es muy visual. Entonces se hace fácil entender varias cosas. Ahí está T de raíz unitaria. Cuando entramos aquí al test de raíz unitaria, entonces fíjense que aquí aparecen varias opciones, diferentes autores que han sacado para detectar la presencia o no de raíces unitarias. Está Dickey Fuller aumentado, Phillips Perron, el test de Kiwatowski. Entonces voy a hacer el de KPSS, que es el de Kiwatowski. Voy a entrar a este, que es el que hemos llamado el test KPSS. Bueno, acá iniciamos con la opción de tendencia e intercepto. O sea, lo que quiero mirar primero es si la tendencia es o no es. Aquí sí hay una diferencia con el R, porque en R nosotros hacíamos las dos pruebas de hipótesis a la vez. Colocamos hipótesis nula, es PT, o hipótesis nula, es I0. Aquí lo que hay que mirar es si la tendencia es o no es significativa. Te le doy acá OK.
y me fijo primero en si la tendencia es o no es significativa. Para eso bajo acá y ustedes me dirán, aquí está ROA Trend y acá fíjense en el valor P. Como es mayor que 0,05, lo que me está diciendo es que queda descartada la opción de PET. Entonces voy, selecciono, como la tendencia no es significativa, selecciono Intercept. Cuando usted selecciona Intercepto, es porque en la hipótesis nula va a tener que el proceso es estacionario en medio. Inclusive venga antes de seleccionar Intercepto, vuelvo a esto. Si la tendencia es significativa, usted lee acá, mire que aquí dice, bueno, la variable de los errores es estacionario. ¿En dónde? Que yo me fijo aquí en exógenas. Si aquí dice línea de tendencia es porque la nula es que esto sería estacionario en tendencia. O sea, PT en el caso de que no se rechace esta hipótesis. Bueno, como la tendencia no es significativa, entonces selecciono esta opción. Y acá entonces ya dice de nuevo, hipótesis nula, es, es estacionario. Cuando dice constante, es decir si es y z. Aquí no entrega el valor P, pero sí entrega el estadístico LM, que es este punto 20. Y se compara con el valor crítico, comparémoslo con el del 5%. Entonces, ¿cómo es punto 2 comparado con punto 46? Punto 2, ¿cuál es más grande? Ah, no, punto 43. Yo pensé que estaba viendo ahí. No, no. Se rechaza cuando sea mayor. O sea que en este caso no se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la nula, ¿cuál sería la conclusión? De que los errores serían I, cero. ¿De acuerdo? Los errores son I, cero. O sea que aquí está bien. Eso quiere decir que todas las variables que tenemos en juego en el modelo son I, cero. Todas estas. Bueno, recuerdan qué es lo que sigue cuando se hace esta regresión. Después de que se estima esta regresión, ¿qué es lo que sigue? Mirar qué, mirar si los errores son ruido blanco. Entonces vamos a mirar si los errores son ruido blanco. La ruta es entrar por View, donde dice diagnóstico de residuos y la opción de correlograma del estadístico Q. Entro ahí y ya aquí nos aparece el correlograma de los residuos. La pregunta es, ¿son ruido blanco? Ya coloquemos acá, coloquemos eso. Bueno, ¿qué me decían? No, ¿cierto? El primero que falla, por aquí lo veo en el rezago, 2. Y entonces tengo que mirar de los primeros dos valores de autocorrelación, cuál es el más alto en valor absoluto. Y en este caso, el más alto está en el rezago también, 2. Quiere decir que debo modelar una R2, o sea, adicionarle un proceso autorregresivo de orden 2. Entonces vamos a adicionarle esto. Vamos a adicionarle, para adicionarlo, para no trabajar encima de la ecuación original, podemos hacer lo siguiente. Volvamos a la ecuación acá. Ah, eso se quedó aquí. Bueno, volvamos a la ecuación y repito, para no trabajar con la
original, dejarla ahí. Voy a hacer una copia de esta ecuación. ¿Por dónde se hace? Entran acá por objeto. Y después donde dice copiar objeto. Objeto y copiar objeto. Eso es como para no trabajar encima de la que ya voy a cerrar entre la que tenemos inicial y a esta la voy a llamar, digamos, AR de la regresión con el OR. Como indicando pues que ahí le voy a incluir estructura autorregresiva. Bueno, entramos ahí, entro por Estimate, entro Estimate y lo único nuevo acá es que a la derecha le adiciona a R2. Esa sería la forma. Recuerden qué significa R2. Significa que cada una de estas variables está rezagando dos periodos, ¿sí? Cada una de ellas. GNLR era cuando le escribíamos el modelo ARIMA. Aquí lo bueno de este software es que no hay que, si yo digo AR2, solo me estima el parámetro PIDO. Le doy OK y observen que esa es la gran diferencia con el otro, donde yo le tengo que colocar que la L1 vale 0 y todo eso. Aquí observen, le adicionamos el proceso autorregresivo de orden 2. Bueno, de nuevo hay que mirar si los residuos de esa nueva regresión son ya ruido blanco. Entonces entremos acá, diagnóstico, correlograma del estadístico Q y miremos si son o no son ruido blanco. Si son, ¿cierto? Todos los valores P son mayores que 0,05. Entonces, y bueno, este es la salida del modelo. O sea que ya este es el modelo desde la parte autorregresiva. Porque también está, voy a hacerles, no tiene que ser que sea R, puede ser MA. Voy a hacer una copia de esto. Objeto, copiar objeto. Y a esta copia la voy a llamar MA. MA para la regresión con el oro. En R lo hicimos solo con AR. Bueno, ya la copia, entro por Estimate y lo único que hay que cambiar es donde dice AR2, pues lo cambio por MA de orden 2. Le damos OK y verifiquemos acá si los residuos son o no son ruido blanco. También, ¿de acuerdo? Entonces, con la estructura MA, también los residuos son ruido blanco. Ahí tenemos si se va a modelar con una R, si se va a modelar con un MA. Y ya pues se hace la parte de predicción. Les voy a enseñar cómo, así como lo hice con R, cómo hacer la parte de predicción. Miren, ustedes se acuerdan que en R hicimos una partición donde cogimos unos datos de entrenamiento y unos de prueba. ¿Cuántos datos dejamos de entrenamiento? Fueron 20, sí, creo, 15, no recuerdo. 15 fue en el de ahorita del martes. Creo que fue 20. Y 15 fue en el que hicimos ahorita el martes. Bueno, ahí como para comparar. Entonces,
¿Cómo se hace la partición? Entran por estimate. Y acá en sample, donde dice de 1 a 1484, entonces voy a decir que me estime simplemente hasta 1464 para dejar los últimos 20 y hacer la previa. Entonces, que me realice la estimación usando los primeros 1464 datos, que realmente serían 1463, porque recuerden que con los retornos se pierde una observación. Inclusive fíjense que aquí dice sample de 2 a 1464. Realmente son 1463 observaciones. Bueno, para la parte del pronóstico, entonces van a entrar por forecast. Y en forecast, entonces acá, pero venga, hagamos algo. Si quieren, entre ahí. Si yo lo hago así, él solo me va a entregar pronósticos de los retornos, pero yo quiero obtener los pronósticos de cómo se va a comportar el precio del oro. Para que le aparezca esa opción, porque veo que aquí solo me aparece para retorno, démosle cancelar, voy a estimate y solamente la primera variable, donde dice RT oro, lo cambio por DLOG, o sea, por la transformación que le hice, de oro, o sea, de X a U. Recuerden que de log, como lo dije ahora acá, es lo mismo que los retornos. Pero ¿por qué lo cambio con el código? Para que él me pueda entregar pronósticos de una vez también del precio. Y lo otro, pues lo dejo como está. De log es lo mismo que el retorno. Bueno, le voy a dar OK. Y ahora sí entro a forecast. Y fíjense acá que esto no aparecía ahora. Él dice, bueno, ¿qué serie desea pronosticar? X a U, que es el oro, o del log del oro. Yo ya defino si quiero pronosticar precios o quiero pronosticar retornos. Digamos que quiero precios. Y aquí aparecen dos opciones. Pronóstico, donde dice método, pronóstico dinámico y pronóstico estático. ¿Cuál es el dinámico? El dinámico es el que se empieza a alimentar de los pronósticos anteriores. ¿De acuerdo? El pronóstico dinámico. Venga, coloquémoslo acá. En Nibius, el pronóstico dinámico, este se alimenta de los pronósticos anteriores. Se alimenta de los pronósticos anteriores. Mientras que el estático, pronóstico estático, este se alimenta de los precios reales, de los precios reales. El estático. O sea, el estático tengo que tener el dato real para que se alimente periodo a periodo de esos valores. Recuerden que la diferencia uno empieza a pronosticar así. El pronóstico para el periodo T más 1 es el precio observado en T por Euler al pronóstico del retorno en el periodo T más 1. Que quiero el pronóstico para el periodo T más 2. Entonces va a ser P sub T más 1 por Euler a la R sub T más 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá, entonces yo defino, si yo coloco el pronóstico de T más 1, es el que estoy llamando el dinámico, porque se está alimentando el pronóstico anterior.
Si yo para este coloco el precio real que se observó en ese día, entonces para este es el que estoy llamando el estático. Ya ahí es donde se marca la diferencia con cuál de los dos quiero alimentar el modelo. Obviamente, cuando utilizo dinámico, como siempre se va a alimentar el de pronósticos, pues puede ir creciendo por lógica el error de predicción. Yo voy a empezar con el dinámico. Miremos el dinámico. Y aquí lo voy a llamar igual, podemos llamarlo así, pronóstico. Bueno, aquí no me cabe tanto dinámico del oro, del oro. Aquí el nombre que le quieran dar, del pronóstico dinámico del oro. En forecast sample, entonces, ojo, ¿va desde dónde? Desde 1465. Recuerden que utilizamos como prueba hasta 1464. Entonces, en forecast sample iría desde 1465 a 1484. Entramos ahí, ok, y él, observen que inclusive me entrega de una vez el mape que yo calculaba por allá, que es este, el de 2,17 por fuera, 18% casi. Estos son los pronósticos del oro, que les decía en la clase de la semana pasada, que no está tan alto pues el mapa. Voy a llevarme, voy a llevarme esos precios, coloquemos doble ventana, cerremos y voy a abrir. Ve, abramos por favor la variable original que es el oro, X a U. Y los pronósticos que acabo de hacer que llamé Pron Dynamic Oro. Voy a abrir los dos, señalo los dos, le doy clic derecho, abrir como grupo. Abrir como grupo. Me ubico en la parte inferior y voy a copiar los datos desde 1465. Voy a copiar ambos vectores. Desde, repito, 1465. Aquí copiar usando alta precisión. Y voy a llevarme esto a Excel, al archivo que hemos venido trabajando. Voy a Excel, a la hoja del... ¿A dónde está aquí el oro? No llamé alguna... Quite de ahí, joven. ¿En qué? No, pero aquí está, que llamé regresión oro. Entonces abro esta regresión oro, la hoja. Y voy a pegar por acá, digamos, entonces este es el precio real, voy a colocar precio real del oro. Y aquí el pronóstico dinámico. Pues que se entienda dinámico es que se alimentó de los pronósticos anteriores. Coloquemos aquí el L, el horizonte de predicción, que fue periodo 1, periodo 2, periodo 3 y así sucesivamente hasta el periodo 20. Bueno,
De entrada, acá voy a hacer el gráfico. Señalemos ambos y voy a hacer un gráfico de línea. Insertar gráfico de línea. Bueno, le he colocado ahí nombres. El, como lo veíamos la semana pasada, el azul, en este caso son los reales, ¿cierto? Y el naranja son los pronósticos, en este caso del oro. Por lo menos tienen un leve comportamiento. Aquí les decía la semana pasada, empiezan a distanciar. Y acá, si quieren, empecemos a colocar, esto todo lo estoy haciendo de esta forma, porque hay veces con el código pues se pueden perder y entender. Calculemos el MAPE. ¿Recuerdan cómo se calcula el error porcentual absoluto medio? Que yo también les decía el MAPE acumulado. ¿Cuál es la fórmula del MAPE? El error porcentual absoluto medio es 1 sobre n, número de datos que se tengan, sumatoria desde t igual 1 hasta n de el valor absoluto de sub t dividido el valor real. Y esto se multiplica por 100. ¿Y qué es E sub t? El error es el valor observado menos el pronóstico. Menos el pronóstico. Para los que no recuerdan, recuerden que el MAPE, ¿qué representa? Es la variación porcentual promedio de la diferencia entre los datos reales y los pronósticos. Variación porcentual promedio de la diferencia entre los datos reales y el pronóstico. Si ustedes se acuerdan, ahorita en Ibios aparecía como que el MAPE para los primeros 20 pronósticos es del 2,17 o casi 18%. Bueno, entonces vamos a fijarnos. Eh, Calculemos el MAPE acá para que lo entendamos. Primero, calculemos como la variación. Variación porcentual. O, bueno, sí, variación porcentual. Entonces sería valor absoluto de el dato real, que es este, menos el pronóstico, ¿cierto? Dividido el dato real. Recuerden que aquí lo tenemos, el dato real, pues valor absoluto, menos el pronóstico sobre el dato real. Y arrastramos. Ahí tenemos, ahí tenemos la variación porcentual que se entienda periodo a periodo. O sea, si a mí me preguntan, estamos ubicados a hoy. ¿Cuál fue el error porcentual para el siguiente día en mi pronóstico? Mire que fue apenas del 0,35%. Él lo está haciendo, en este caso, estoy calculando día por día. ¿Cuál fue para el segundo día el error porcentual? Fue de 1,77. Y en este caso, mire cómo el MAPE pues va subiendo periodo a periodo. Aquí, como lo mostraba el gráfico, ya un poco más alta ese error porcentual de ese pronóstico que hice para el periodo 20 o el periodo 19. Por aquí ahí están más altos que al principio. Lo que muestra de nuevo que esto se va alejando. Ahora para calcular el MAPE, entonces vamos a hacerlo así. Primero voy a sumar esto. La suma voy a dejarlo así, de la variación porcentual.
Sumemos. Sería simplemente, digámosle acá, suma de esta celda dos puntos a la misma celda. Y fijamos la primera. Fijamos la primera. Porque ¿qué va a hacer? Voy a ir acumulando a medida que me voy moviendo periodo a periodo. Bueno, arrastramos. De ahí simplemente sumé. Pues el primero es el mismo. El 211 ya es la suma de estos dos. El 274 es la suma de los primeros tres. Y así sucesivamente. El 4357 es la suma de esas primeras 20 variaciones. Y si quiero la variación porcentual promedio, eso fue lo que llamamos el MAPE. Entonces, ¿el MAPE qué sería? Aquí está la fórmula. El MAPE es la sumatoria de esas variaciones, mire que va acumulando, dividido el total de pronósticos que usted tiene en cada periodo. O sea que aquí fácil, ya tengo la suma, entonces va a ser simplemente este dato dividido, por ejemplo, en el primero apenas tengo un pronóstico, entonces dividido 1. Cuando pase el segundo, va a ser la suma dividido los primeros dos pronósticos que llevo. Pues el número de pronósticos. Arrastramos y acá porcentual. Y fíjese, este era el dato, el último era el que aparecía en Ibius, el 2178. Pero es que se entienda, cuando usted calcula ese 2178, mire de dónde sale la acumulación de los primeros 20 pronósticos. ¿De acuerdo? El MAPE es un MAPE acumulado con esa suma que está calculando. O sea que este 2,178 representa, por eso se dice la variación porcentual promedio de la diferencia entre el dato real y los pronósticos. Pero ¿cuál variación? De esos primeros 20 pronósticos, porque si me ubico, no sé, en los primeros 10 pronósticos, la variación promedio es de 1,261. Entonces tienen el acumulado y tienen el individual, que voy mirando día por día cuál fue esa variación porcentual. Este fue el trabajo que hicimos por allá en la parte final, cuando calculamos el MAPE usando R. Sí, creo que también hice el gráfico del, ¿cierto? Del MAPE. Venga, grafiquemos también este MAPE, que este es el gráfico del MAPE acumulado, pues que muestra no siempre así. Hay veces esto va variando, pero para este caso, el MAPE fue creciente en este pronóstico dinámico. Bueno, ahora voy a hacer el mismo trabajo, pero ya con el estático. O sea, cómo se va alimentando el precio real. Entonces, vuelvo acá, deseo ahorrar grupos, sí. Ahora otra vez el modelo es el AR. Abrimos el AR, otra vez por forecast, pero a este ya lo voy a llamar el pronóstico estático. Que entiendan ya qué es estático. Pronóstico estático. Entonces acá, ojo, le dice método, señalamos pronóstico estático. Y en forecast sample iría desde 1465 a 1484. Lo doy OK. Y acá
Mire el estático tan diferente que es al otro. Disminuye bastante el MAPE de 0,55% y me lo voy a llevar, le voy a hacer lo mismo a oro, los datos reales que es el oro y pronóstico estático. Abrir como grupo y voy a pegar otra vez, voy a copiar desde 1465 los últimos 20 pronósticos. Vuelvo acá a Excel, entonces digamos por acá. Bueno, estos nombres siguen iguales. El primero el precio real, solo que ya el segundo no es el dinámico, sino el estático. Esto sigue igual, ¿no? Bueno, aquí quedó la variación porcentual ya actualizada. La suma y por último el MAPE, que es el que va acumulando, dividido número de pronósticos que se llevan. El último llegaba a ¿qué? A 5,57, que de nuevo este es el que muestra, punto 55. Este es el que muestra ya la salida de. Bueno, voy a graficar aquí el precio real con el estático y observen que la diferencia, ahí está la diferencia entre este primero, que es el dinámico, y este, que es el estático, y como lo decía en la clase de hoy hace 8 días, eh, son muy buenos a medida que uno va alimentando el modelo con la observación que va apareciendo periodo a periodo. Y cuando la gente puede estar en la industria, obviamente todo esto es dinámico porque ya se tienen todos estos modelos ahí, es sino ir actualizando. Ahí está entonces el ejercicio completo, pero ya usando el otro software, que en este caso es el Livius. Como lo decía alguna vez, pues puede ser más amigable en el sentido de que es visual y se puede ver mucho mejor que en R, aunque en R ya el código que les entregué, pues eso funciona para cualquier serie. Lo único que cambia es a medida que yo voy mirando cuándo los errores son o no son ruido blanco. Pregunta, jóvenes. Bueno, y la otra pregunta que hicimos cuando resolvimos, estudiamos esto allá, era que mirar si los cuadrados de los errores eran ruido blanco, que creo que nos dio que no. Si usted quiere ver si los cuadrados son o no son ruido blanco, entra de nuevo, teniendo el modelo abierto, entran por View, diagnóstico de residuales y donde dice correlograma de los cuadrados de los residuos.
correlograma de los cuadrados de los residuos. Entramos ahí, le damos OK y observen que, pues obviamente no son ruido blanco. Todos esos valores P son menores, tienen que ser todos mayores, indicando, recuerden que esto que indica que su modelo tiene problemas de heterocedasis. Tiene problemas de heterocedasis. Bueno, jóvenes, entonces todo lo que se ha trabajado hasta el momento, para que lo tengan presente, primero vimos el modelo, estudiamos en esta segunda parte, después del primer parcial, el modelo univariado, o sea, cómo modelar la variable y sub t. Y ya dijimos, y ustedes que están en este cuento de ingeniería financiera, pues muchas veces su objetivo es buscar, teniendo la variable y sub t, poder aplicar modelos de volatilidad. Estoy resumiendo ya lo que modelos de volatilidad. Y los modelos de volatilidad requieren que los datos sean incorrelacionados. ¿Cierto? Ese es el requerimiento para usar modelos de volatilidad, que sus datos sean incorrelacionados. Como por lo general no lo son, ¿cierto? Si no son incorrelacionados, que es lo más común, entonces ahí es donde cogimos a la variable, supongamos que es esta YT, y se le modela una estructura ARMA, donde decíamos que U sub T sigue una estructura ARMA. O sea, ahí es donde se busca la R, el MA y el ARMA, y ya entonces se despeja aquí E sub T, que es Y sub T menos mu sub T, y esto es lo que llamamos los retornos corregidos por la media. Retornos corregidos por la media. Y entonces ya todo el trabajo se hace es con estos, porque obviamente los E sub t, pues se supone que ya deben ser incorrelacionados. Y al ser incorrelacionados, entonces ahora sí, mi objetivo es cómo estimar la volatilidad. ¿Y para qué estimo la volatilidad? En este caso, lo estamos mirando para que usted aplique cómo cuantificar lo que se llama el riesgo de mercado. Cómo cuantificar el riesgo de mercado. Y ya pues hay diferentes metodologías para cuantificarlo. Ese es todo el trabajo en la parte del modelo univariado. Y está el que estamos estudiando desde la semana pasada, que es el modelo multivariado, que es cuando usted coge la variable y sub t, pero resulta que la quiere explicar con base en un conjunto de variables exógenas, ¿cierto? Y decíamos, listo, usted puede montar su modelo. Aquí el objetivo es mirar cuál es el impacto marginal de cada una de estas variables sobre y sub t. Pero para que su regresión sea admisible y usted en un futuro necesite modelar en función de otras, pues todas las variables que tiene en juego deben ser y cero. Eso para poder aplicar la técnica de mínimos cuadrados ordinales.
Entonces, todas las variables deben ser y cero. Y obviamente los errores que aparecen acá cuando usted estima el modelo, pues también deben ser y cero. Pero no nos quedamos con eso. Como usted está modelando, como estos son, ojo, estos son series de tiempo, muy diferente al trabajo que usted hizo en econometría. En econometría son datos de corte transversal, que es diferente. Cuando uno modela series de tiempo, obvio que hay muchas estructuras de correlación. Y por eso lo que miramos, que ya uno se fija acá si los errores son ruido blanco. Y si no son ruido blanco, si no son ruido blanco, entonces ahí es donde se busca un modelo ARMA. Y ya entonces aparece que la variable y sub t le tuve que aplicar lo que se conoce como un Arimax. Porque tenemos variables exógenas y también rezagos de las variables. Ya ahí es donde aparece el concepto de modelar con un Arimax. Ya todo el trabajo que se sigue después del segundo parcial es darle solución a esto. Los cuadrados deben ser ruido blanco y si no son ruido blanco, entonces aquí es donde vamos a estudiar, que ya lo he mencionado varias veces, los modelos de la familia A. ¿Cierto? ¿Por qué? Para solucionar el problema de heterocedasticidad. Y los modelos de la familia A no solamente nos van a ser útiles para esto, sino también acá también para estimar o cuantificar el VAR, porque hasta ahora solo usamos la metodología EUMA para estimar ese riesgo o esa volatilidad. Ese es el trabajo que hemos hecho hasta el momento y que es lo que deseo que ustedes realicen en sus proyectos de aula, que ya pues ustedes tienen los temas que, que se empapen, a muchos les tocó regresiones, busquen bien esas variables exógenas que desean que explique la variable y eso y todo lo que se puede hacer ahí a partir de la modelación. Bueno, les voy a mostrar para terminar esta parte, porque yo en el taller, tenía el taller, tengo algunas preguntas que de pronto algunos no los... Es este, no lo había. Pues este, sí. Bueno, mire que es normal encontrar un modelo que explique, por ejemplo, en el primer punto, el comportamiento de la acción de Nike. Ese es un modelo univariado. Aquí cómo son los pronósticos, los errores, en fin. Quiero ir a la parte aplicada, donde va a utilizar las diferentes técnicas de simulación de aproximación al par. Y aquí le pido prueba testing para Monte Carlo y filtrada. En la segunda, nosotros ya hicimos Apple. Bueno, aquí está Apple. Puede cambiar el periodo muestral. Y, y aquí le pido hacer backtesting para Monte Carlo y la T no estandarizada. Ya les voy a mostrar, yo ya hice Monte Carlo. Cómo hacerla para esta, para la T no estandarizada y para la otra que era la filtrada. ¿Cómo hacer esa prueba de backtest? Venga, miremos que ya es usar toda la información que se tiene. Ahí no hay nada nuevo, solo usar lo que tiene. Nosotros lo hicimos con Apple. Eh, aprovechando, todos en algún momento ya vieron riesgo de mercado, ¿o no? O algunos. Pues ven, hay unos en el modo Pensum que ven riesgos financieros que se llaman y ahí les dan de todo, de algunas cosas un poquito, ¿cierto? Operativo, crédito. No sé si en riesgo de mercado vieron lo que se llama el par condicional.
¿Lo recuerdan o no? El valor condicional específicamente. El par condicional que se define, ¿sí lo vieron? Par, par condicional. Se acostumbra a denotar así, como se va. Y el CEBAR simplemente se define como la esperanza matemática, digamos, de la pérdida, dado que la pérdida es mayor que el VAR. O sea, como cuál es la pérdida esperada cuando la pérdida supera el VAR. Esta es la definición de lo que se conoce como VAR condicional. Me explico. Normalmente las entidades, ¿por qué calculan el VAR condicional? Porque el VAR es como un punto, un percentil, un umbral. Digamos que este es el VAR. El VAR condicional en palabras, para que se entienda acá, es el promedio de las pérdidas que se encuentran por debajo del VAR. Promedio de las pérdidas que se encuentran por debajo del VAR. La L que tenemos acá o que tengo ahí, digamos que es la pérdida. Entonces, mire, promedio de las pérdidas que hay por debajo del VAR. ¿Cuáles son las pérdidas que hay por debajo del VAR? Todo esto. O sea, es esta cola. Vamos a la parte práctica. Es como usted, como analista, analizar cuál sería la posible pérdida esperada en los peores escenarios. ¿Cierto? Porque aquí abajo, digamos que están los peores escenarios. O hay otra forma de decirlo, vea, observen. Suponga que usted está por allá en su mesa de dinero, en fin, y es en determinado momento del día, puede que la pérdida empiece a superar lo que decía el modelo, ¿de acuerdo? De la pérdida empieza a superar lo que dice el modelo. ¿Qué te calcula esto? Lo que le va a calcular después de que la pérdida supere al VAR, cuál sería como en promedio, ojo, cuál sería en promedio esa pérdida esperada. Repito, dado que la pérdida empezó a superar este umbral, entonces, ¿cuál sería en promedio esa pérdida esperada? Eso es lo que da acá. Entonces, por aquí en algún punto va a dar el CEBAR. Este sería el CEBAR o el VAR condicional. Vuelvo y repito. Dado que la pérdida superó lo que decía el modelo en promedio, ¿cuál sería entonces esa pérdida? Y a partir de ahí, entonces, definir la nueva reserva de capital que tendrían que tener. Estamos analizando bajo la situación que se presenten estos escenarios, digamos, los peores escenarios. Bajo esos peores escenarios, ¿cuál es ese promedio de pérdidas? Eso es lo que se llama par condicional. Que usted después de tenerlo es muy fácil. Usted mire que ya es papita para el horno, no es que sea algo nuevo y no aprovechar lo que ya se tiene. Fíjense acá, no sé, en algún punto, por ejemplo, calcular aquí, este es el VAR y por acá, venga, hagamos esta misma tabla, ahora ahorramos todo.
y borremos pues esto. Bueno, entonces este lo voy a llamar simplemente el CBAR. El CBAR o bar condicional. Entonces, ustedes como, por ejemplo, lo harían con, con simulación, con cualquiera, con simulación Monte Carlo. Acaba de decir que es el promedio de las pérdidas que están por debajo del bar. O sea que simplemente sería que sacar un promedio, o sea que me calcule. Promedio, un promedio punto sí. Entonces, el rango, las pérdidas o ganancias son los retornos del activo que usted tenga. Entonces, cogemos en este caso, retornos de Apple. Los retornos de Apple. Y los voy a fijar para arrastrarlo pues ahora con nosotros. ¿Cuál sería? Aquí es punto y coma o coma. A ver. Es una coma. Eso es coma. Sí. Entonces, ¿cuál sería el criterio? ¿Mm? El dos puntos, que sean ¿Quiénes? procesos de retorno. Por eso, ¿cómo lo coloco? Ah, o sea, otra vez no sería como la columna menor que el rango. Si esto en comillas, Sí. O sea, como si esto es menor que en este caso el 2,81, creo. No, no sé. y listo. No es así. Como que no. Demente. Démosle enter. Sí, ve. Ah, pero usted Las por qué columnas, así. no. Pues es que selecciona otra lado. Pues ya me olvidó. No, es sí, promedio punto sí. Porque es que hay dos criterios, el si esto o si lo otro. Yo le quitaría la. Sí. Le quitaría la coma aquí. Ah, ya acá. Ah, la coma. Ah, Aquí. No, porque le no. tengo que dar el rango, que en este caso son los datos. Entonces, El volver a seleccionar criterio. el rango. Ah, Volver a seleccionar el rango menor que el extra. Ajá. Pero pues ahí lo puede copiar, ¿no? Porque ya lo tienes. quería ver cómo nos olvidó esto. Sí, pero bueno, a ver, ajá. Y aquí. Ajá. Ya, hágale a ver. Ahí a la de Dios. Del rango, coja esto. A la de Dios. Sí. Ay, María, desbordamiento. Yo no había visto la palabra. A O ver, promedio, o sí, eso está que sacar promedio. No pueden hacer como una función dentro del otro. ¿No? sí que. Entonces, como si el rango menor que eso, entonces promedio a los datos del rango, si no, Ah, un sí solo. sí, a ver si de pronto. No, profe. No, pues yo lo había hecho así, ya entendido. ¿Ah? Te desbordaste, creo. Me desbordé. Sí, Ajá. todo este rango Esa. que se me hizo. Sí, todo este rango Menor. es menor que el bar. No, pues eso está aquí. Vamos. Listo. Si todo este rango es menor que el bar, entonces que me Promedio.
Ay, no, mentira. No, pero eso No, tampoco, no, me no. va a aparecer Me va a ahí. aparecer. Sí. Ah, no, pues. Vuelva a meter la por medio. Sí. Busque ahí promedio, sí, cómo lo uso. No, pues ustedes sí no. Ah, profe, pero es que, ¿qué es eso? A ver, espera, yo hago. Pero póngalo ahí, eso es. Nosotros hicimos el, hacemos el. Lo pongo como. O sea, que ponga la función y que le explique ese ahí. Ah, ya. Usted promedio De las celdas que compren con determinado criterio. O será directo promedio. No. Cogiendo qué cosa. Pues no cogiéndolo, sino copiándolo. El 281. Sí. O sea, es como las puntitas. O sea, ah, ya. A ver. Y le coloco acá, ay, le coloco acá menor. Y el 2.80, 0.0281. No, ajá, negativo. Negativo por eso. Muy bien. ¿Será? Ya no tengo ganas de abrir, pero bueno. Ya lo hice. Pues yo busqué. Ah, esta muchacha sí está. ¿Ve? ¿Por qué no me cogería entonces la... No coge la celda? De pronto depende de. ¿Y por qué no coge la celda? Profe, es que si usted lo ponía así, vea que no se lo agarra porque está como dentro de las hojitas, o sea, no la selecciona porque, no sé, como que las colillas lo alguna, no sé. Porque no tocarían, pero este sería el bar entonces. Lo que me da pensando es para los otros. Tendría que editarlo manual, el valor. No, No. Ah, bueno, no. pues, Para los otros, con simulación histórica filtrada, entonces ya sería cambiar aquí por 312, 312. pero sí puedes seleccionar más. ¿Puedo seleccionarte? Por eso se dice ahora. Y 277. 277. Ahí está. 107, sí. 0,0277. Entonces, este sería el par condicional. Simplemente promedio de las pérdidas que le quedan por debajo de ese valor. Ya hay que mejorar aquí. Voy a mirar cómo que mi amarre sea solo arrastrar y no irle digitando ahí un valor. R tiene la opción de calcular par condicional. Par condicional y te lo entrega directo. Pues ya lo tiene interno el código. Bueno, habíamos quedado en la prueba de, ¿qué? De backtesting con la T. ¿Y cuál era la otra? Y la filtrada, creo, como está en el taller. Entonces voy a bajar acá, aquí. Nosotros ya habíamos hecho esta. Entonces, aquí es fácil. Con lo que se hizo, basta con copiar esto. Y ya entonces este va a ser, digamos, simular por simulación histórica filtrada. Histórica filtrada. Listo. ¿Cómo es el VAR por simulación histórica filtrada? Aquí ya es fácil, porque va a ser simplemente
percentil. Es el percentil, si se acuerdan, de lo que llamamos A sub t. Te busco el vector A sub t desde el amarillo hacia arriba. Aquí ya no soy yo, ya es este cursor. De acá hacia arriba y fijo el primero, fijo N3, percentil 0. Aquí está un coma, 0,05. ¿Y recuerdan por quién se multiplica el percentil? ¿Por quién multiplicamos el percentil? Bueno, y se les olvidó, decíamos por el pronóstico del riesgo. Y el pronóstico del riesgo, el que está debajo del color amarillo. Uy, ¿qué es? ¿Dónde iba? Este por el pronóstico del riesgo. Y ya arrastramos. Entonces mire que ya este es fácil. El más complicado era pues complicado entre comillas. Copio esto y lo pego acá. Y ya tengo var por simulación histórica filtrada. Aquí actualizo y ya con excepciones. Esto yo lo había fijado, no lo había fijado. Fijémoslo para que el copy paste quede fácil. Solamente la columna aquí. La columna. Listo. Ahora sí copio de nuevo. Listo. Entonces ya tenemos, mire, con esta metodología dan 14 excepciones. No se rechaza la nula, ya que el estadístico T no es mayor que el valor 3. Y si me dan para escoger, entre las técnicas que ofrecen la cobertura de riesgo deseada, se escoge la que tenga menor número de excepciones. La que en este caso le gana simulación histórica filtrada. Repito, cuando ofrezcan la cobertura. Como ambos ofrecen la cobertura de riesgo deseada, entonces me quedo con simulación histórica filtrada. Y la otra es la de la T. Para la T necesito actualizar el exceso de curtosis. Exceso de curtosis. Con esto tengo los grados de libertad. Grados de libertad. Después de esto ya calculo el VAR usando la distribución T-Student. Bueno, entonces exceso de curtosis, grados de libertad y copiamos esto igual hasta el valor crítico. ¿Cuál es la fórmula para el exceso de curtosis? Recordemos que es 4 veces. Primero necesito la curtosis. Curtosis. Los goles de Nacional me dejaron como. Curtosis. Una nueva puesta temprana fue bueno. Bueno, No es que la felicidad. Curtosis de A sub T. Y fijo el primero. Bueno, de ahí arrastramos. Calculamos los grados de libertad, que es 4 por exceso de curtosis más 6 dividido exceso de curtosis.
Y ahí sí ya podemos calcular la T, que recordemos que es inversa punto T de probabilidad 0,05 con estos grados de libertad, coma, con estos grados de libertad por la raíz de los grados de libertad menos 2 dividido los grados de libertad. ¿Qué falta ahí? Por el pronóstico del riesgo y más el pronóstico del retorno, que recuerdo que esto los traímos de R. Bueno, arrastramos. Vuelvo y copio desde excepciones. Y para este da 18. O sea que de estas tres técnicas, la mejor es simulación histórica filtrada. Todos ofrecen, bueno, yo no sé si este ofrece, sí, también ofrece la cobertura de riesgo deseada. Pero digamos que la mejor en esta situación es simulación histórica filtrada. Bueno, ahí queda el ejercicio. Entonces, la invitación, jóvenes, es para que ustedes empiecen a mirar los ejercicios de acá del taller. Y por eso madrugó el examen del taller. Trabaja en el taller, tranquila. profe. Quiere salir ya vacaciones, ¿ah? No, no. Estuviera ahí en Es que usted viene mal acostumbrada de México. No, Eso intercambio en México lo... profe, no. No, no. Ahí miramos, estudien primero, pero es que no quieres estudiar. No, es que me gusta otro Los tema. demás, por favor, estudien. Yo estudio, es que ¿Pesado es cuál material? es del IVA. No, pues yo pensé que me iba a hablar en serio. ¿Ah? ¿O cuál? ¿Para cuál? Pues le mando a entonces para poderle meter toda la moral. Se van a hacer una de series. Voy a hacer un fiscal series a econometría financiera. Ayer también la tiene mucha el partido. Sí, no, ni sabe de fútbol. ¿Ah? Sí, que me dijera, no es que la otra semana voy para Brasil o algo. no, no me 3-0 quedó ya. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Con quién juega la otra semana? Ayer jugó con No. Nacional. ¿Con quién juega la otra semana? Con un argentino. No, no sé, no somos la... Y dije que iba para Brasil. ¿Cómo se llama? Velo así. No, yo no sé qué piensa el resto del grupo. Ustedes son los que deciden. Así que, Janita. Piénsenlo. Pero yo digo es que primero es hagan Estudiar ejercicio. para salir. Miren y ya el martes llegan con más criterio y todo eso. Pero es estudiar de todas maneras, o sea, enfrentarse ya a todo esto. Igual el martes yo voy a hacer algunos ejercicios del taller. El segundo, pues que sí. Pero los demás que piensan de eso, no me dijeron, ¿saben qué iban a decir? Tú sí que. O sea, ustedes lo dejarían. Sí, claro. ¿Mm? Nacional también. Nacional también nos lo permite. Es que no es para andar estudio. Ay, yo sí estudio, profe. Sí, yo también. Profe, yo me he ido a la montaña. Profe, yo voy a la finca. ¿Qué es hablar montaña? ¿Usted qué está hablando de montaña? Como que a la finca, yo me subo a una piedra y hizo un testigo que me toca hacer una piedra agarrar señal. En serio, profe, yo soy. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Eso es por el eje cafetero, por Río Sucio, cerquita.
sufría. Pero imagínate donde yo me descalabré por Por allá andarme. la pieza del diablo y todas las cosas. No, pero eso es en enero. Eso es en enero, y yo no hablaba al diablo, solo a Dios. Bueno, hablamos el martes, a ver, pero empiecen a mirar cosas. Empiecen a ver. Empiecen a rezar. ¿Disfrutó anoche o no? Ah, qué bueno. Se la llevaba. Bueno, bueno. Sí fue. Fui nacional. Tienen mucha mujeres así. Sí. No, una regulación, pues. No, pero. Ah, sí, ese fue bonito. Y varía. No es ayer a la tarea que se utiliza. No, pero. Dan intensos. Podrían. Sí, sí. El cartón es impreso. Sí. Pero Candida. ¿Ah? Oiga, ese Cándido, sí. Sí. No, pero a mí me ha gustado mucho más que Salazar, pues, que Salazar. Pero cambio de juego. No, el equipo está. Uno Pineda, usted no es de fútbol. No, yo soy de fútbol, pero. No me digas que ni. Ay, Dios. Perdí el examen. No, no, no. Lo triste. Chao. Hasta luego. ¿Qué más, David? No te he enviado eso. Solo te lo tengo que enviar. ¿Qué cosa?